locos, nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Y entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Usted está haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? Bueno, ella era el número 1 de los predicadores. Ella se movía, andaba, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en ella. Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes, que siguió adelante. Parece que actuó en el 17 de octubre. Sí, claro. Los dos, diremos así, los sobresalientes de ellos fueron Mercante y ella. Claro que contaban con toda la gente que teníamos nosotros en trabajo sin previsión y en el pueblo que estábamos distribuidos. Efectivamente llegaron las elecciones y al principio de las elecciones, me acuerdo que era en La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros. Entonces ya todo lo de la Unión Democrática se bajaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creen que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones, pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años intensamente toda la planificación para la realización de la revolución justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así y todo, llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlo. Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno, empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos, porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansioso por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente la revolución. La verdad que era, digamos, la primera ruptura grande a aquella conciencia colonial todavía existente en Argentina, un poco la continuidad del viejo proyecto colonizador mitrista, digamos, liberal mitrista. Exacto. ¿Qué significaba entonces, general, aquel grito de aquella época, Braden o Perón? Bueno, el embajador Braden, o Braden, como se dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él
el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la acompañaban los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Scioldi. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática. ¿Por qué? Primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. ¿Cómo actuaba este personaje Braden que ha estado en contra suyo, de Villaurrutia, de Arbenz, de Castro? Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía un discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, el pueblo tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. General, la derecha y la oligarquía lo acusaba al movimiento como un movimiento extremista comunista. La llamada izquierda o las fuerzas llamadas progresistas acusaban al movimiento como nazi, nipo, facho, falangista, creo que era así, ¿no? ¿A qué se debía esto? Bueno, esa era la usanza de la época. Es decir, eran los insultos políticos, diremos así. Indudablemente, nuestro movimiento, desde la prédica inicial en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargó sobre el aspecto social, especialmente sobre ese aspecto que es en la evolución que yo considero que está lanzado el mundo en este momento, la comprobación de que estamos en la realidad. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas uno o fascistas al otro, lo que nos ponía a nosotros en la verdadera situación, porque no éramos ni comunistas ni fascistas. Nuestro movimiento era un movimiento con gran raigambre social y con un tipo de evolución moderna que lanzara a un cambio de estructuras indispensables que ya no respondían a las necesidades del país. Indudablemente, cuando hubo de ponerle el nombre al justicialismo, pinta con toda claridad lo que es. Los candidatos hablaban de distintos nombres en la discusión que tuvimos en el Consejo Nacional de Posguerra. Unos decían Partido Popular. Y yo empecé por decir no es partido, es movimiento. Bueno, otros dijeron movimiento social, o socialista. Socialismo era una mala palabra en aquella época, después de la actuación de los socialistas de nuestro tiempo que fueron tan malos. Entonces, siendo una mala palabra socialista, entonces intervino, recuerdo, en la discusión el doctor Stafforini. El doctor Stafforini dice, bueno, si carga nuestro movimiento sobre la justicia social, le podemos llamar o socialismo. Ahora, si eso es una